Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en un tema que nos han pedido analizar, la situación legal de los docentes en Venezuela. Tenemos sobre la mesa convenios colectivos, leyes importantes como la del Estatuto de la Función Pública, la Ley Orgánica de Educación y, sobre todo, un análisis muy interesante del doctor Velázquez del bufete Abogados Velázquez Venezuela. Este informe se centra en los recursos que tienen los docentes cuando sienten que sus derechos laborales, pues que se están vulnerando. El objetivo de hoy es desgranar un poco todo esto, ver qué dice el informe Velázquez sobre las vulnerabilidades más comunes y, sobre todo, qué caminos, qué recursos legales tienen los docentes para defenderse según toda esta normativa. Vamos a ello. Exacto. Es un marco legal, bastante denso, la verdad, con muchas normas que se cruzan. Y ese informe del doctor Velázquez que comentas es, yo diría, central. Porque pone el dedo en la llaga, ¿no? Señala una brecha, una distancia preocupante entre lo que dicen las leyes, que en teoría protegen, y cómo se aplican en la realidad. Y claro, esto genera dificultades serias para los funcionarios docentes. El análisis del doctor Velázquez menciona vulneraciones muy específicas. ¿Cuáles dirías que son las más relevantes que identifica? ¿Y qué base legal se supone que debería aplicarse en esos casos? Sí, el informe se enfoca principalmente en tres problemas, centrales. Primero, las suspensiones. Suspensiones de salario o incluso del propio cargo, pero hechas sin seguir el procedimiento que marca la ley. A ver, la Constitución, en su artículo 49, garantiza el debido proceso. Y la ley del Estatuto de la Función Pública, la LEF, regula muy bien cómo deben ser las suspensiones, ¿no? En los artículos 70, 90, 91. ¿Pero qué pasa? Pues que el análisis indica que en la práctica administrativa, a menudo se imponen sanciones saltándose estos pasos. A veces se apoyan en interpretaciones de tribunales como la doctrina del procedimiento complejo del TSJ, que pueden acabar limitando el derecho a defenderse del funcionario. Entiendo. O sea que existe la norma, pero la aplicación práctica, deja que desear y puede perjudicar al docente. Justo. El segundo gran problema que señala el informe es el famoso silencio administrativo. Ajá. Esto es cuando la administración simplemente no responde. No contesta una petición del docente o a un recurso que ha presentado como el de reconsideración o el jerárquico que prevé la LOPA, la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Y claro, ¿qué ocurre? Pues que el funcionario se ve obligado a ir a los tribunales. Y eso significa asumir el coste, el tiempo, la carga, lo cual choca de frente con principios constitucionales como el de una justicia gratuita, accesible, expedita, que está en el artículo 26 de la Constitución. Claro, la inacción de la administración se convierte en una barrera activa para el docente. Es un problema grave. Exactamente. Y el tercer punto clave que analiza el informe es la desmejora de las condiciones de trabajo y el acoso laboral, lo que ahora llamamos mobbing. Cualquier alteración negativa de las condiciones o esas situaciones de hostigamiento. Aquí entra en juego la LOTT, la Ley Orgánica del Trabajo. Aunque es la ley del trabajo general, sus principios se aplican también a los funcionarios públicos, por el principio de la norma más favorable, que recoge la propia Constitución en el 89.3 y la LOTT en sus artículos 8 y 9. Y esta ley, la LOTT, prohíbe expresamente la desmejora sin causa justificada, en el artículo 531, y también tipifica y sanciona el acoso laboral en los artículos 164 y 165. Además, no hay que olvidar los convenios colectivos, que históricamente siempre han intentado blindar las condiciones laborales. Por ejemplo, la cláusula 13 de la Segunda Convención Única es un ejemplo. Vale, tenemos entonces estas tres grandes áreas problemáticas: suspensiones indebidas, silencio administrativo y desmejoras o acoso. Frente a esto, ¿qué propone el informe Velázquez? ¿Qué herramientas concretas tienen los docentes para actuar? Pues mira, el análisis insiste muchísimo en dos pasos iniciales que son, fundamentales. Primero, la documentación exhaustiva. Guardar copia de todo, absolutamente todo. Cualquier comunicación, notificación, acto administrativo, pruebas de las condiciones de trabajo, testigos, todo. Es vital tener un expediente propio. Registrarlo todo meticulosamente. Eso es. Y segundo, buscar asesoría legal especializada. Dada la complejidad del derecho administrativo, del derecho laboral funcionarial, es indispensable contar con abogados que conozcan bien este terreno. No es algo para ir por libre. Queda claro. Documentación y asesoría.
Y una vez con eso, ¿qué vías de actuación perfila el informe? Bien, pues se perfilan dos grandes vías. Primero, la vía administrativa. El informe subraya la importancia de, normalmente, agotarla primero. Esto significa usar los recursos que prevé la LOPA, principalmente el recurso de reconsideración, que se presenta ante el mismo órgano que tomó la decisión que te perjudica, pidiéndole que la reconsidere. Y si este recurso es negado o si hay silencio administrativo, entonces se puede interponer el recurso jerárquico, que va al superior inmediato de quien tomó la decisión. Son los artículos 94 y 95 de la LOPA. Vale, agotar la vía administrativa. Y si eso no funciona, o si el caso es muy grave, ¿qué opciones hay en los tribunales según este análisis? Entonces se abre la vía judicial. Y aquí, la herramienta principal que el informe destaca para los funcionarios públicos es la querella funcionarial. Querella funcionarial. Sí, también llamada recurso contencioso administrativo funcionarial. Está regulada en la Ley del Estatuto de la Función Pública, en los artículos 93 y 95. Es, digamos, la demanda específica para estos casos. Con la querella se puede pedir muchas cosas. La nulidad del acto ilegal, por ejemplo, de esa suspensión que se hizo mal. También la restitución de derechos, que te reincorporen, que te paguen los salarios que dejaste de percibir. Incluso se puede pedir una indemnización por los daños y perjuicios sufridos. Suena bastante completo. ¿Algún inconveniente? Bueno, el principal es que, aunque la LEF se diseñó pensando en que fuera un procedimiento relativamente rápido, la realidad de los tribunales contencioso-administrativos en Venezuela, como en muchos sitios, puede implicar demoras importantes. Hay que tener paciencia. Ya. ¿Y hay alguna otra vía judicial además de la querella? Sí, el informe también menciona la acción de amparo constitucional. Este es un recurso diferente. Procede cuando hay una violación directa de un derecho fundamental garantizado en la Constitución, el derecho a la defensa, al trabajo, etc., y no existe otro medio judicial que sea breve, sumario y eficaz para proteger ese derecho en ese momento. Lo regula la Constitución en el artículo 27 y la Ley Orgánica de Amparo, sobre todo en su artículo 5. ¿Y cómo funciona? ¿Es más rápido? Incluso a veces se puede pedir junto con la querella funcionarial. Y una de sus ventajas es que puedes solicitar medidas cautelares, como la suspensión inmediata de los efectos del acto que te está perjudicando, mientras se decide el fondo del asunto. Además, es un procedimiento que la ley dice que debe ser oral, público, breve y gratuito, aunque, bueno, la práctica puede tener sus matices. También existe el habeas corpus si hubiera privación de libertad, claro. Entendido. Entonces, más allá de aprenderse de memoria un montón de artículos, lo clave es entender que existen estos mecanismos. Primero, intentar la vía administrativa con los recursos, luego la querella funcionarial como la vía judicial principal para funcionarios y el amparo como una protección urgente para derechos constitucionales. Exactamente. Esa es la idea central que transmite el análisis. Son herramientas que se fundamentan en principios constitucionales muy sólidos. Hablamos del artículo 25 de la Constitución, que dice que son nulos los actos que violen derechos garantizados. El 26, del acceso a la justicia. El 27, del amparo. El 49, del debido proceso. El 87, del derecho al trabajo. El 89, que consagra la irrenunciabilidad de derechos laborales y el principio de la norma más favorable. También el 91, sobre salario digno. El 144, sobre el Estatuto de la Función Pública. Y luego, claro, las leyes específicas. La LFP con la estabilidad, artículo 30, y la jurisdicción contenciosa administrativa, artículo 93-95. La LOTT con la protección contra desmejoras, artículo 531 y su aplicación favorable. La ley de amparo, el propio reglamento del ejercicio de la profesión docente, que tiene artículos sobre derechos, artículo 7, 8, y régimen disciplinario, título 8. Y no olvidemos los convenios colectivos, que suelen tener cláusulas específicas sobre estabilidad, fuero sindical, condiciones. Por ejemplo, la cláusula 70 del primer contrato único, o la 13 de la segunda convención, es todo un entramado. O sea, que recapitulando un poco lo que hemos hablado y lo que destaca el informe del doctor Velázquez, el marco legal en Venezuela sí ofrece vías, sí ofrece mecanismos para que los docentes defiendan sus derechos frente a situaciones como suspensiones indebidas, silencio de la administración o desmejoras laborales. Pero la clave, y esto el informe lo subraya mucho, está en conocer bien estos recursos, en documentar absolutamente todo de forma exhaustiva y en buscar esa asesoría legal experta para poder navegar un proceso que, bueno, parece bastante complejo. Así es, totalmente de acuerdo.
las herramientas legales existen. Están los recursos administrativos, está la querella funcionarial, está la acción de amparo constitucional. Todo eso está amparado por la Constitución y las leyes que hemos mencionado. Lo fascinante y a la vez preocupante que pone de relieve el análisis del Dr. Velázquez es cómo la efectividad real de todas estas herramientas depende críticamente, por un lado, de la diligencia y la preparación del propio docente afectado, y por otro, y esto es crucial, de la respuesta que finalmente den las instancias administrativas y judiciales. Ahí es donde reside esa brecha de la que hablábamos al principio. Muy claro. Y con esto creo que cerramos este análisis detallado. Nos queda quizás una reflexión final que emana de las propias fuentes legales, que también reconocen los derechos colectivos de los trabajadores. La pregunta sería, ¿de qué manera podría la acción colectiva de los docentes, que también está amparada por la ley, pensemos en el derecho a la sindicalización del artículo 95 de la Constitución o todo el título 8 de la LOTTT sobre libertad sindical, ¿de qué manera esa acción colectiva podría fortalecer la aplicación efectiva de estos derechos individuales en la práctica del día a día? Una pregunta para pensar. Hasta la próxima. Si te gustó nuestro contenido, haz clic en me gusta, comparte y suscríbete a todas nuestras redes. Si deseas una asesoría más completa, escríbenos al privado.